Bueno, recientemente he tenido que actualizar por otros motivos este tema y he aprendido cosas y pretendo transmitir esas cosas. Cuando nosotros hablamos del edema, nos estamos refiriendo a estas tres situaciones: el edema sistémico, el edema pulmonar y el derrame pleural. Cada uno tiene sus peculiaridades y todo está basado en lo mismo, en la famosa ecuación de Frank-Starling. Esta ecuación, al fin y al cabo, lo único que dice es que nosotros dentro de los vasos tenemos una presión hidrostática que tiende a sacar el agua desde el interior del vaso hacia el intersticio y que tenemos una presión coloidosmática, plasmática, dependiente de las proteínas intravasculares, que tiende a retener el líquido. Y en el intersticio tenemos lo contrario, tenemos una presión hidrostática que es muy pequeña y depende del acúmulo de líquidos o de la presión negativa que puede hacer absorción de la linfa, y tenemos una presión coloidosmótica dependiente de las proteínas del intersticio. Las sumas y restas de una presión y de otra es lo que da lugar a que el líquido pase bien del capilar hacia el intersticio o del intersticio hacia el capilar. Lo único que tendremos que hacer es sumar presiones en un sentido y en otro, y el resultante nos condicionará el paso del líquido en un sentido y en otro. Vamos a repasar en estas tres situaciones, en el edema generalizado, en el edema pulmonar y en el derrame pleural, la ley de Starling. Todo es lo mismo. Ley de Starling en las tres situaciones, pero nos manejamos con diferentes presiones dentro del vaso y dentro del intersticio, tanto capilares como coloidosmóticas, y que nos justifican el trasvase de líquidos. Por eso comenzamos con el edema sistémico. Aquí tenemos un extremo arterial y un extremo venoso. Por aquí entra la sangre y por aquí sale. Cada una de estas ramas está sometido a diferentes presiones. La primera es la presión hidrostática. En la parte arterial tenemos una presión de 35 milímetros de mercurio y en la parte venosa tenemos 11 milímetros de mercurio. Sabemos que en uno nos aparece una flecha gruesa y en otro una flecha delgadita, porque en uno tenemos 35 y en otro tenemos 14. Los dos, la presión hidrostática tiende a sacar el líquido del vaso hacia afuera, cada uno con una presión diferente. La presión coloidosmática intersticial y la presión hidrostática intersticial ejercen de la misma manera sobre un vaso y otro. La presión coloidosmótica intersticial es de 8, porque nosotros en el intersticio tenemos pocas proteínas, y la presión hidrostática aquí nos viene representado -3, pero puede haber -2 o -1, incluso positivo si tenemos líquido. Esto viene condicionado por la presión negativa que ejerce el linfático absorbiendo el agua. La presión coloidosmótica es la misma en la rama arterial que en la rama venosa, son las mismas proteínas las que van por un sitio y por otro. Aproximadamente 6,5 gramos de proteínas en la rama arterial, que condicionan una presión negativa que mete el agua hacia adentro de más 30 milímetros de mercurio. Y en la rama venosa, pues lo mismo. Tenemos una presión negativa que hace que nos salga el líquido por la presión negativa que hacen las proteínas dentro del vaso. Si nosotros sumamos unas con otras, la sumatoria de la rama arterial 35 más -8 y más -3 y -30 de la presión coloidosmática es equivalente a una presión positiva de más 16. Nosotros tenemos una presión positiva que saca el líquido desde la rama arterial al intersticio, y en la rama venosa tenemos 11 de presión hidrostática más -8 más -3, presión coloidosmática en la rama arterial, hace una presión negativa. Esto lo que significa que nosotros se nos sale líquido por la rama arterial y se nos entra líquido por la parte venosa. Esto tiene una trascendencia vital, porque cualquier situación clínica que nos condicione aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión linfática, aumento de la presión coloidosmótica o hidrostática a nivel intersticial o disminución de la presión coloidosmótica, nos va a condicionar que haya más o menos trasvase en un sentido o en otro. Las causas principales para justificar el mayor trasvase, es el aumento de la presión
hidrostática de más 35, que esto se da en las situaciones de insuficiencia cardíaca o en las situaciones de ganancia hidrosalina o en las situaciones de sobrecarga de volumen, que este 35 nos va a aumentar de forma considerable, que nos va a dar un balance positivo mucho más de 16. Esta es la primera causa que nosotros nos puede justificar el edema. Otra causa es la pérdida de presión coloidosmótica. Si nosotros tenemos una presión menos de 30 que nos retiene el líquido dentro del vaso, se nos va a salir líquido. Esto se da sobre todo en las hipoproteinemias. Cuando nosotros tenemos una presión hidrostática dentro del vaso en vez de más 11 mucho más alta, en cualquier problema de obstrucción de retorno venoso, es decir, en las trombosis venosas, este más 11 se convierte en un valor mucho más alto y nos va a favorecer la salida de líquido o la disminución de la reabsorción de líquido con el consiguiente edema. Y después tenemos que saber que cualquier problema que nosotros tengamos en la reabsorción de la linfa se nos va a producir acúmulo. Esta es la expresión máxima del edema. Como nosotros vemos un edema blando en las piernas. Hay que darse cuenta que este mecanismo de filtración y de reabsorción es capaz de originar aproximadamente un trasvase de líquidos de unos 20 litros al día, filtrarse en la rama arterial y de reabsorberse en la parte venosa. De estos 20 litros, 15 litros se reabsorben en la parte venosa y 5 litros se reabsorben en la parte linfática. Daos cuenta la importancia de este sistema y sobre todo lo que es más importante, que nosotros tenemos amplia mano para facilitar cualesquiera de los mecanismos fisiopatológicos que nosotros hemos dicho, que preferentemente serán la toma de diuréticos de ASA, de un diurético, 2 diuréticos o 3 diuréticos para bloquear toda la reabsorción de sodio a todo lo largo del ASA, consiguiendo diuresis muy abundantes. Podemos conseguir diuresis de hasta 5 litros, pero si a nosotros vamos muy sobrecargados de líquido, tenemos amplia mano para facilitar la diuresis muy importante. Nosotros conseguiremos diuresis muy abundantes y con el consiguiente disminución de líquido intersticial. Aquí se nos formarán pequeñas arrugas de que hemos perdido líquido al estar distendida la piel, y esto es un signo indefectible de que hemos perdido abundante líquido. La gran ventaja de este edema es que tenemos amplia mano de manejo en las situaciones clínicas. La segunda situación clínica ya se nos complica un poco más, que es en el edema pulmonar. Nosotros aquí tenemos una fotografía sacada del Guyton, nos ayuda mucho porque es muy clara, de formación de edema, de presión hidrostática, presión coloidosmótica y producir la suma. Nosotros tenemos más 7 milímetros de, recordar que en el sistémico teníamos 35, la presión coloidosmótica sigue siendo la misma, tenemos una presión negativa de menos 8 dentro de la pleura y una presión coloidosmótica dentro del intersticio pulmonar de menos 14. Si nosotros sumamos unos y otros, factores que hacen que salga el líquido: 7 milímetros de mercurio de la presión hidrostática, 14 milímetros de mercurio de la presión coloidosmática del intersticio pulmonar y la presión negativa del intersticio pulmonar por aspiración de la linfa de menos 8. Todo esto da un sumatorio de 29. Nosotros lo único que nos produce reabsorción de líquido exactamente aquí es la presión coloidosmótica de 28, negativa. Si nosotros sumamos todo lo positivo y restamos lo negativo, tenemos un continuo flujo de líquido de la parte arterial al intersticio pulmonar, que se encargará la bomba linfática con la reabsorción de este líquido de que no se produzca acúmulo dentro del pulmón. Nosotros este modelo no lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza, para facilitarnos lo que nos viene a continuación y todas las situaciones clínicas. Esto es lo mismo, solo que le vamos a poner presiones. El alveolo, el capilar con la parte arterial y la parte venosa, las dos tenemos una presión de más 7 milímetros de mercurio, la presión de líquido intersticial con la succión capilar del líquido de menos 8 y una presión coloidosmótica de 14. Y nosotros tenemos dentro de
vaso una presión coloidosmótica intravascular de 28. Hacemos la suma y es lo que nosotros hemos dicho, que hay una filtración de forma permanente del vaso al intersticio y tenemos linfático intersticial para poder reabsorber absolutamente todo. Bueno, entonces nosotros lo que hacemos es hacer una sumatoria de todo lo positivo y hacer una sumatoria de todo lo negativo. Vemos que tenemos una presión positiva de más 29 y una presión negativa de menos 28. Esto saca el líquido del vaso al intersticio y esto mete el líquido del intersticio al vaso. Tenemos una presión media de filtración de 1 milímetro de mercurio. Y entonces ahora nosotros lo único que vamos a hacer es aumentar presiones o disminuir situación coloidosmótica. Nosotros la situación clínica más habitual vamos a tener un aumento de presión venosa pulmonar en la rama de la vena pulmonar por sobrecarga de todo el ventrículo izquierdo. Todas las situaciones de sobrecarga del ventrículo izquierdo y de aurícula izquierda retrógradamente van a aumentar la presión en la vena pulmonar. Y vamos a ver qué es lo que sucede en esta situación. Si nosotros aumentamos ligeramente la presión a 20, bueno, pues es una presión que todavía es tolerable por la rama venosa y no sucede nada. Vamos a ver qué es lo que sucede si aumentamos un poco más la presión. De 20 pasamos a 28 y en este momento sí que la presión hidrostática sí que facilita la salida de líquido. Y habíamos dicho que teníamos una presión de seguridad de más 21. Cuando superamos esa presión, parte del líquido pasa al intersticio, pasa a los linfáticos y la membrana del alveolo es muy delgada y con facilidad pasa líquido al alveolo. Si nosotros tenemos leves aumentos de la presión, la rama venosa del capilar superior a 28 se va a producir extravasación de líquido al intersticio, al alveolo y al linfático intersticial. Bueno, y entonces lo que nosotros habíamos dicho, que teníamos una presión de seguridad hasta el edema pulmonar. Nosotros podemos aumentar 21 milímetros de mercurio, es decir, cuando nosotros tengamos una presión superior a 28 o a 30, que es cuando se va a producir la salida de líquido, la salida de fluidos de la rama venosa pulmonar al intersticio. Y del intersticio va a pasar al linfático y al alveolo. ¿Qué es lo que sucede si nosotros en vez de 28 ponemos 50? Pues es mucho más el líquido que se nos va a extravasar. Se nos pasa mucho más al intersticio, se nos pasa mucho más al linfático y se nos pasa mucho más al alveolo. Y esto es lo que en clínica es compatible con un edema alveolar, que en la radiografía tenemos el famoso broncograma y alveolograma aéreo y en el TAC tenemos el vidrio deslustrado. Ya vemos que es cuestión de que en la rama venosa del capilar pulmonar se nos produzca aumento de presión superior a 28 para que se nos produzca más extravasación de líquido del interior del vaso al intersticio. La capacidad de reabsorción del líquido intersticial por parte de los linfáticos puede aumentar de forma considerable hasta 10 veces, pero hay veces que es incapaz de reabsorber todo el líquido que cae al intersticio y entonces va a pasar dentro del alveolo, formando el edema alveolar. Bueno, ya pasamos a la tercera situación clínica. Para esto tenemos que saber unas características de la pleura. Lo primero es que la pleura visceral es más delgada que la pleura parietal, pero tiene una membrana mesenquimal mucho más gruesa, de forma que dificulta el tránsito de cualquier sustancia a través de la pleura. Y lo que es muy importante, cada uno tiene una irrigación diferente. La pleura parietal proviene las arterias de las intercostales y por lo tanto de una presión sistémica normal, con una presión de filtración de 35 milímetros de mercurio. Y la pleura visceral proviene también de una arteria sistémica, que son de las arterias bronquiales, pero nacen directo de la aorta y drenan en las venas pulmonares, de forma que necesitan muy poco decalaje de tensión, porque las venas pulmonares ya recordamos que tienen una presión de 0. Es decir, que para el tránsito entre la arteria y la vena
no necesita mucha decalaje de presión y por lo tanto estas arterias tienen una presión sistólica de 11 milímetros de mercurio. Esta es una diferencia vital que es lo que veremos posteriormente, de irrigación de la pleura visceral, de la pleura parietal. Bueno, y otra de las características que tenemos que saber de las pleuras es que tienen diferente drenaje linfático. Tenemos unos linfáticos que cogen el contenido del interior de la cavidad pleural y lo transmiten a los ganglios sistémicos axilares. Y la pleura visceral no participan del drenaje del interior de la pleura, drenan solo contenido de su pleura hacia el espacio intersticial pulmonar y después hay linfáticos propios pulmonares. Son las dos grandes diferencias que tenemos que tener para comprender la fisiopatología del derrame pleural. La diferencia en la vascularización y la diferencia en el drenaje linfático. Bueno, y entonces ya tenemos aquí montado todo nuestro sistema con nuestro pleura parietal, la pleura visceral, el capilar intersticial, linfático intersticial pulmonar desde el intersticio, desde la pleura visceral y nuestro modelo alveolo arterial. Y entonces ahora vamos a ponerle presiones a la situación. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es representar la ecuación de Franz-Starling en la pleura. Comenzamos con lo que ya sabíamos, que tienen diferente presión hidrostática. Capilar sistémico origina una presión hidrostática de 35 y el capilar pulmonar una presión de 11 milímetros. En la presión coloidosmótica pleural tenemos unas proteínas de 1,5 gramos de proteínas en la cavidad pleural que origina una presión coloidosmótica de 5. Tenemos una presión intrapleural negativa de menos 6 milímetros de mercurio. Y tenemos una presión coloidosmótica semejante en la pleura visceral y en la pleura parietal. Esto lo que hace es un sumatorio en la pleura parietal de más 35 de presión hidrostática, más 5 de presión coloidosmótica, más 6 de presión intrapleural y menos 30 de presión coloidosmótica. Tenemos una presión positiva de más 16 milímetros de mercurio. Y en la pleura visceral tenemos un sumatorio de más 11 presión en la arteria de la pleura visceral, más 5, más 6 y menos 30. Esto hace un sumatorio de menos 9 milímetros de mercurio. Atención, que no nos parezca que lo que se drena por aquí se reabsorbe por aquí. Nosotros habíamos dicho que esta pleura tenía una pared mucho más engrosada y que no era permeable a los líquidos del interior de la pleura y que los linfáticos cogían solo líquido de la pleura y los linfáticos intersticiales líquido del intersticio. Es decir, que aunque nosotros tengamos una presión negativa en la pleura visceral, no se produce un drenaje del interior de la pleura a través de la pleura visceral por poseer una presión negativa de menos 9. Este concepto es muy importante. Todo esto lo que nos está originando es un juego de presiones que con una filtración procedente de la pleura visceral y después del intersticio del pulmón, que ya veremos cómo sucede esto. Y entonces aquí ya tenemos todo nuestro sistema completo. Ya hemos visto que cuando nosotros subimos muchísimo la presión en la vena pulmonar se produce una extravasación de líquido que nos pasa el alveolo originándonos edema alveolar, nos pasa a los linfáticos originándonos un drenaje linfático con expresión máxima, pero como tenemos mucho drenaje por la hiperpresión de la vena pulmonar, se nos ha pasado a la cavidad pleural. Hemos dicho que esta membrana de la pleura visceral era permeable solo en el sentido del intersticio a la pleura. Entonces ya vemos que el origen del líquido pleural proviene por una presión positiva de las fuerzas de Starling provenientes de la pleura visceral y por drenaje desde el intersticio del pulmón a través de la pleura visceral. Y esto es un derrame pleural por insuficiencia cardíaca que tiene todas las características de una intensidad media y si nosotros analizaríamos el contenido con las características de un trasudado.
¿Y qué es lo que pasa con el líquido en el interior de la pleura? Este concepto es muy importante. Hemos visto que aquí el líquido, si intenta volver hacia el espacio intersticial, hemos dicho que esta membrana era impermeable para el retroceso de líquido del interior de la pleura hacia el intersticio pulmonar. Pero, sin embargo, nosotros lo que hemos visto como partículas de agua a través del linfático de la pleura sí que salen camino de la vía linfática intercostal. Esta es la única vía de drenaje del líquido de la cavidad pleural. Este concepto es muy importante porque, claro, esto tenemos limitación propia del sistema. Nosotros tenemos una capacidad de reabsorción de líquido pleural de 0,2 mililitros kilogramo por hora. Si nosotros hacemos el cálculo para una persona de 70 kilogramos, nosotros nos sale que la pleura es capaz de drenar unos 470 centímetros cúbicos en 24 horas. Es decir, que así como nosotros decíamos que en el edema sistémico nosotros teníamos amplia mano para poder facilitar el drenaje hasta de 5 litros, en la pleura, por mucho que hagamos, nosotros no tenemos ningún mecanismo de aumentar la reabsorción de líquido superior a unos 400 centímetros cúbicos. ¿Qué es lo que nos supone esto? Que por mucho diurético que nosotros demos para vaciar un derrame pleural, nunca conseguiremos drenar o facilitar el drenaje del líquido pleural, sino se tendrá que ir vía linfático. Cuando nosotros pongamos mucho diurético para vaciar un derrame pleural, lo que conseguiremos será producir una deshidratación intravascular sistémica y sobre el líquido en la pleura no haremos absolutamente nada. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser hacer un simulacro teórico si nosotros lo que hacemos nosotros hasta ahora lo que habíamos hecho era poner una hiperpresión en la vena pulmonar. Vamos a ver qué es lo que sucede si nosotros aumentamos la presión en la parte de la arteria pulmonar. Nosotros podemos aumentar todo lo que queramos, pero lo que sucede es que no se extravasa líquido desde el interior del vaso hacia el intersticio. Esta situación clínica no existe. Por mucho que nosotros aumentemos la presión en la arteria pulmonar, no conseguiremos extravasación de líquido. Esto es una situación que en la clínica no se da. Este concepto es muy importante. El edema pulmonar y el derrame pleural por hiperpresión del lado del capilar pulmonar no se da en la práctica clínica. Es decir, y tenemos editoriales como por ejemplo si la insuficiencia cardíaca derecha puede ser origen de un derrame pleural. Es decir, que se ingresa por derrame pleural debido a una insuficiencia cardíaca derecha. No existe. El derrame pleural es siempre por insuficiencia cardíaca izquierda. Este concepto es importante y quiero que lo remarquemos. Para finalizar, unos mensajes para llevar. Hemos dicho que en el edema sistémico, por aumento de la presión hidrostática o por disminución de la presión coloidosmótica, tenemos una amplia mano para el manejo clínico con los diuréticos. Con 1, 2, 3 diuréticos podemos bloquear todo el asa de la nefrona, consiguiendo diuresis muy abundantes, hasta de 5 litros. No nos originará otros problemas que los trastornos hidroelectrolíticos por exceso de diuresis, pero no tendremos otros problemas. Otra cuestión importante, que se requieren elevaciones importantes de la presión hidrostática venosa para que se produzca extravasación de líquido al espacio intersticial y pleural. Nosotros habíamos dicho que teníamos una presión de reserva desde 7 hasta 28, es decir, que tenemos 21 milímetros de presión de reserva hasta que se produzca extravasación, que de esa manera compensaríamos con la presión coloidosmótica. Este concepto es importante, que solo a partir de 28 milímetros de mercurio seríamos capaces de originar extravasación de líquido al espacio intersticial. Y lo que es importante, que tenemos pocas maniobras terapéuticas con diuréticos para vaciar el derrame de la insuficiencia cardíaca. Esto tiene que ser a base de tiempo en los que el sistema linfático se acabe por limpiar todo el exceso de líquido que tengamos en la pleura. Por mucho diurético que le demos, originaremos una deshidratación sistémica y no conseguiremos vaciar el derrame. Y después el último mensaje. No existe derrame pleural por insuficiencia cardíaca. Todo esto era lo que os quería enseñar.